¿Sabía que el 85% de los cánceres de pulmón y tráquea están asociados al tabaco? ¿Querés dejar de fumar? Nuevo tratamiento láser, único en Río Cuarto. Alto nivel de efectividad, indoloro y sin efectos secundarios. Podés comunicarte al 46 43 654, Tejerina Norte 241, Río Cuarto, o en la página web www.juancarlosmartinez.com.ar. Hoy es martes y como todos los días martes nos visita el doctor Juan Carlos Martínez para hablar un poco de salud mental y de algunas figuras, ¿no?, de la historia. Y en el día de hoy vamos a hablar acerca de Vincent Van Gogh. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Maggie? Muy bien. Bueno, coméntame, ¿qué enfermedad tenía? Bueno, Van Gogh tenía dos enfermedades que hoy existen. En realidad tenía varias enfermedades, pero las dos más importantes de las cuales vamos a hacer hincapié porque toda su vida giró en eso, era la epilepsia y la psicosis maníaco-depresiva o bipolaridad, que era una enfermedad neurológica y una psiquiátrica. Muy bien, doctor, lo dejo entonces con la gente para que conozcan más al respecto. Bueno, muchas gracias, Maggie. Bueno, tal como acabamos de decir, en realidad Vincent Van Gogh tenía varias patologías. La primera patología era la epilepsia del lóbulo temporal. Nosotros tenemos dos lóbulos temporales que se encuentran al costado del cerebro, y él nació en realidad con ese problema neurológico. Ese es un problema en donde las células que se encuentran, las neuronas que se encuentran en ese lóbulo no tienen un buen funcionamiento y el paciente empieza a tener crisis epilépticas como las que se tienen hoy. En eso no ha cambiado nada. Lo que ha cambiado mucho seguramente ha sido el tipo de tratamiento, que hoy existe un tratamiento que antes no existía, el cual obviamente Van Gogh no pudo recibir. La otra patología que Van Gogh tenía era lo que se llama psicosis maníaco-depresiva o trastorno bipolar. Es un trastorno psiquiátrico en donde predominan síntomas de depresión como desgano, apatía, falta de voluntad, ansiedad, angustia, insomnio, tristeza, pérdida de interés, y se mezclan con síntomas de manía, es decir, de una aceleración o de un estado de ánimo muy eufórico, muy irritable, una persona con muchas actividades, una persona que no medía mucho el tema de los riesgos, una persona que normalmente dormía poco, presentaba lo que se llama la hipergrafía, escribía mucho, mucha verborragia, pero por supuesto este estado de sintomatología, cuando lo tenía Van Gogh, le costó muy caro con respecto al tema de las relaciones que Van Gogh tenía. Por supuesto que también la patología que es la bipolaridad hoy tiene un tratamiento de mucha efectividad. Se utilizan antidepresivos, estabilizadores del ánimo, antipsicóticos, psicoterapia, situaciones que en aquel entonces, cuando vivía Van Gogh, no se podían utilizar, con lo cual se utilizaba otro tipo de tratamientos. En función un poco de su bipolaridad también sufrió mucho de ensolación, es decir, Van Gogh era muy común que pintase sus cuadros y se iba al medio del campo a pintarlos desde el naciente hasta el poniente, con lo cual muchas veces se ensolaba, tenía síntomas de fiebre, de decaimiento, de deshidratación, etc. Ahora, las dos primeras patologías que son las más trascendentes en él las trataba con una sustancia, una sustancia líquida, que era una especie de alcohol que se llamaba absenta. Dentro de la absenta, la sustancia más tóxica se llamaba tullone, que era la sustancia fundamental con la cual se trataba, pero en realidad los tratamientos no funcionaban. Es decir, lo que hizo Van Gogh con esto fue un poco empeorar su patología. En realidad era un alcohol con un color un poco verdoso porque tenía hierbas, era más bien anisado, pero un gusto bastante amargo. Ahora, si nosotros vamos a la primera placa, vamos a ver que ahí tenemos la primera placa. Esta es la imagen de Van Gogh y vamos a ver una característica. Lo que se encuentra en el fondo es parte de un cuadro que él pintó que se llama La noche estrellada. El tujone, que era la sustancia que él ingería, generaba una molestia muy grande a nivel ocular. Por ejemplo, hacía que todos los colores se viesen con tonalidad del amarillo. Y lo otro que hacía, que se puede ver muy bien en esa imagen, es que a las estrellas, por ejemplo, cuando uno focalizaba la imagen en un objeto, la estrella en este caso se veía con un halo alrededor también de color amarillo. En esa imagen se ve muy claro cómo él ya había estado consumiendo la sustancia que le generaba ese tipo de visión. Si pasamos a la próxima placa, en la segunda,
vamos a ver, bueno, lo que acabamos de describir, la epilepsia del lóbulo temporal, el trastorno bipolar, la insolación y el envenenamiento con tuyone, que es lo que estamos hablando del tratamiento, y plomo. Muchas veces relatan que gente amiga lo veía él que cuando le agarraba crisis de excitación mordía la pintura, que la pintura contiene plomo. Por supuesto, las consecuencias eran bastante nefastas y negativas. En la próxima placa vemos también un cuadro de él que se llama Los girasoles. Acá vemos, más allá de que los girasoles son amarillos, vemos cómo también pintó amarillo la mesa y también pintó un poco amarillo el florero, es decir, eran los colores que predominaban en él debido un poco al tratamiento que tenía. Y en la próxima placa vamos a ver a Van Gogh, ya con la famosa esa oreja izquierda cortada, que hoy podemos decir si se la cortó él o si se la cortó alguien y cómo fue ese momento. En realidad, los historiadores son bastante disímiles en cuanto a las posturas. Por ejemplo, una de las posturas del corte de la oreja izquierda de Van Gogh dice que era porque él vivía con un amigo en una ciudad al sur de Francia. Él quería ser una ciudad especialista para los artistas, los dibujantes, los poetas, una ciudad bastante cultural. Él vivía con un amigo que se llamaba Paul Gauguin. Y Paul Gauguin, en realidad, se cansó de verlo irritable, agresivo, de esos cambios de humor, de ánimo que tenía Vincent Van Gogh, con lo cual él en un momento dijo, bueno, yo me voy de acá, dejaron de convivir. En ese momento, obviamente, que agregado a que él tenía una bipolaridad, se deprime y algunos autores, algunos historiadores dicen que lo que hizo Van Gogh es cortarse la oreja, ir a un prostíbulo y entregarle a una mujer conocida por ellos dos la oreja. Otros historiadores dicen que en realidad no fue así la posición, sino que en realidad él se la corta la oreja, la pone en una caja y se la manda a su amigo Gauguin como una especie de demostración de su arrepentimiento de lo que él había hecho, de las veces que se había irritado. Cuando Gauguin en realidad abre la caja y ve la oreja, en realidad no lo toma como una especie de disculpas de Van Gogh, lo toma realmente como lo que él había pensado y confirmando lo que Van Gogh no se encontraba muy bien desde el punto de vista psiquiátrico por haber hecho lo que había hecho. Y una tercera postura dice que en realidad los dos amigos estaban enamorados de la misma mujer del prostíbulo y que salieron del prostíbulo y empezaron a pelear, a luchar, y en un momento su amigo Paul con un cuchillo le corta la oreja. Por supuesto que en las memorias de Paul Gauguin no dice esto porque si no hubiese tenido él grandes problemas. Él dice que la primera postura es la más adecuada, que esa fue la real. Por supuesto que los historiadores tienen diversas posturas con respecto a eso. Esto lo hizo cuando él tenía 35 años, en función de la epilepsia que vivía, de la bipolaridad que tenía, los trastornos depresivos, los cambios emocionales. 2 años después, es decir, en 1890, a los 37 años, Vincent Van Gogh termina su vida suicidándose con un disparo en el medio del estómago. En realidad esta es un poco la síntesis de las alteraciones que en salud Vincent Van Gogh, este famoso pintor holandés, tenía y que le dio tanto a la humanidad a través de sus pinturas. Qué interesante, ¿no? Esto de que los colores hayan influido tanto. Así es, si nosotros vemos, bueno, yo ahí traje 2 imágenes, la primera y la tercera placa, en donde muestran que los colores amarillos eran lo que predominaban en él. De hecho, si uno busca todos los dibujos, las pinturas, la mayoría era de ese color, y es porque en general la sustancia que se llama tuyone, que es el medicamento que él tomaba, le generaba en la visión esa tonalidad amarillenta de la vida. Bueno, prestar atención, ¿no? También en cómo uno por ahí se empeña, ya sea en la pintura o en los distintos ámbitos de la vida, porque también podrían estar influidos en base a la medicación. Sí, por supuesto, y mucho, por supuesto, desde ya la parte emocional. Lo que se ve que por su bipolaridad él no tenía una estabilidad anímica, que esto sucede en la actualidad. Los pacientes que hoy sufren de bipolaridad, de trastornos anímicos que suben y que bajan anímicamente, digamos de manía y de depresión, tienen una inestabilidad manifiesta que uno lo que trata es de corregir. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a vos. ¿Se puede saber quién es el próximo? No, lo tenemos en vista. Vamos a ver si la gente pide. Bueno, muy bien, entonces esperamos los mensajes para continuar como siempre todos los martes con toda la información y hacemos una pequeña pausa con un consejo como siempre de Sancor Seguros.